La siguiente conferencia estará dada por la doctora María Guadalupe Sosa Herrera. Ella es egresada de nuestra facultad, la FES Cuautitlán, en la licenciatura de Ingeniería en Alimentos. Realizó estudios de maestría en Ciencias de Alimentos en la Facultad de Química de la UNAM y obtuvo el doctorado en Ingeniería en la misma institución. Tiene 27 años de antigüedad. Actualmente se desempeña como profesora de carrera asociada C aquí en la FES Cuautitlán y forma parte del grupo de investigación sobre propiedades biológicas y funcionales en alimentos, donde ha sido responsable por parte de la UNAM de proyectos PEI y ProInnova relacionados con obtención y aplicación de frutanos de agave. Ha colaborado en el desarrollo de proyectos para dar servicio a la industria y ha participado en diversos proyectos institucionales como PAPIT, PAPINE, PIAPIT, cátedras internas, como profesora responsable o corresponsable. Participó en el proceso de certificación de formación de recursos humanos del Laboratorio de Propiedades Biológicas y Funcionales en Alimentos de nuestra facultad. Como parte de la formación de recursos humanos, ha impartido cursos a profesores en la DEGAPA y tiene asignaturas del taller multidisciplinario de Ingeniería en Alimentos, opción Biología y Textura de Alimentos y proceso del manejo mecánico de fluidos. Participa en el programa de posgrado de Ingeniería Química, impartiendo la asignatura de Ingeniería de Alimentos Avanzada. Y ha publicado un capítulo de libro, diversos artículos con arbitraje, trabajos en congresos nacionales, internacionales y dirección de tesis de licenciatura. Damos la bienvenida a la doctora. Adelante, doctora, por favor. Muy buenas tardes a todos. Gracias a los profesores organizadores por invitarme a participar en este simposio y pues espero dar un aporte interesante a esta sesión. Y bueno, por demás reconocer, ¿no?, el mérito de elaborar este tipo de actividades que nos permiten difundir el trabajo que se realiza dentro de la FES. Bueno, pues nuevamente gracias y pues voy a dar inicio. Yo les voy a platicar sobre las proteínas de origen vegetal. Vemos que dentro de las de origen vegetal pues destacan algunos cereales o algunas proteínas presentes en los cereales. Pero aquí yo me voy a enfocar sobre las propiedades en interfase de estas proteínas y vamos a ver que vamos a reconocer que son importantes porque son como que el punto clave para generar diferentes sistemas dispersos alimenticios. Es decir, ya una vez que nosotros los queremos aplicar en algún producto alimenticio, bueno, estas propiedades juegan un papel importante y ahí es donde yo les voy a platicar un poco sobre ello. Bueno, para esto, esta plática cuenta con una breve introducción. Les voy a platicar un poquito sobre proteínas de origen animal para reconocer las diferencias o la importancia o cuál sería el punto clave a reconocer en qué nos puede afectar, modificar o intentar intercambiar proteínas de origen vegetal con proteínas de origen animal. De esta forma también algo muy breve sobre proteínas de origen vegetal y posteriormente reconocer algunas características de los sistemas dispersos en alimentos y finalmente me enfocaré en lo que es la absorción de proteínas, que es lo que nosotros estudiamos dentro del laboratorio de propiedades biológicas y funcionales y obviamente esta absorción de proteínas, ¿qué impacto me da en la reología de la interfase? Que esta característica que vemos ya directamente me dice si va a ser funcional o no va a ser funcional, si me va a permitir obtener un sistema estable o no me va a permitir obtener un sistema estable, bueno, obviamente auxiliado de otras técnicas. Bueno, entonces, en principio, como una breve introducción, pues les quiero comentar que entonces la absorción de proteínas la vamos a asociar casi siempre, cuando nosotros buscamos propiedades de absorción de proteínas, se asocian con la formación y estabilización de sistemas dispersos, que en alimentos los más comunes son las espumas y las emulsiones. Sin embargo, esto no se limita a la industria de alimentos. Vamos a ver que en cuanto
a la funcionalidad de las proteínas al absorberse, nos va a impactar en la industria farmacéutica y cosmética, donde también encontramos muchos sistemas dispersos o coloidales que forman emulsiones, que forman, o que en sí son emulsiones, que en sí son, incluso en la industria agroquímica. Entonces, vamos a ver, como dice este texto, que además del uso funcional de las proteínas absorbidas, el comportamiento de las proteínas en interfaces líquidas es objeto de investigación en el área nutricional, médica y farmacéutica. Y cuando hablamos de interfaces líquidas, pues puede ser que hablemos de combinar sistemas agua y aceite o agua-aire. Bueno, retomando un poquito, en casi todos los sistemas, bueno, no en casi todos, en muchos de los sistemas alimenticios o sistemas coloidales alimenticios, vamos a reconocer que a lo largo de la historia, pues han jugado un papel más destacado las proteínas de origen animal. Podemos reconocer las que vienen, su fuente es láctea, y aquí tenemos, por ejemplo, las caseínas, que se han destacado por ser aplicables en muchos sistemas alimenticios, ya que son muy versátiles al absorberse en estas interfaces. Tienen unas propiedades de superficie que creo que son de las que más han destacado por su afinidad a una parte polar y otra no polar. Y esto ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver por qué se destaca tanto. Tenemos también dentro de las proteínas de origen lácteo que destacan mucho las proteínas del suero albúmino, las lactoglobulinas y la lactoalbúmina. Estas últimas son proteínas que se encuentran en el suero de la leche y, y se caracterizan porque se emplean mucho en sistemas donde queremos espumado, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en algunos productos formulados, incluso en polvo, viene que está adicionado a proteína de suero o en otros casos caseínas. Cuando tenemos proteínas de suero es básicamente porque es por ejemplo, en los polos para malteada, pues porque es la que me va a ayudar a hacer ese espumado. Y esa es una característica que se debe a su capacidad de absorción. En el caso de las caseínas, pues vemos que estabilizan también muchas espumas, muchas emulsiones, y es por esa capacidad de absorberse en la interfase. Por otro lado, destacan también dentro de las proteínas de origen animal y que las van a identificar seguramente las proteínas del huevo, la ovoalbúmina, ¿no? Que, por ejemplo, en hacer un merengue, se caracteriza precisamente por su capacidad espumante. Y esta capacidad espumante, pues, es debido a sus propiedades o a la facilidad con que se absorbe en estas interfaces. Y bueno, también vamos a ver que dependiendo de cómo sean tratadas estas proteínas, podemos encontrar también diferentes funcionalidades, como, por ejemplo, en algunos casos combinados, para cubrir algunos productos. Vamos a ver que incluso algunas en otra diapositiva pueden formar gel. Voy a la que sigue y aquí está un poco más claro. Bueno, les decía, en el caso, por ejemplo, de las caseínas, se destacan mucho por su funcionalidad en las interfaces, básicamente por la estructura terciaria que presentan. Aquí la clave en cuanto a la funcionalidad de las proteínas y específicamente hablando de su capacidad de absorberse en una interfase y formar sistemas dispersos fácilmente y además estables, depende mucho de su característica estructural. Entonces vamos a ver que podemos encontrar de tal forma proteínas de tipo globular que tienen una estructura un poco más definida en forma redondeada. Tenemos, por ejemplo, las caseínas, que estas se caracterizan por tener una estructura globular, pero no con puntos no bien definidos, es más irregular, y esto lo vuelve, como no está bien definida su estructura terciaria, es una proteína muy flexible. Y al ser una proteína flexible, tiene sus grupos expuestos, sus grupos no polares expuestos, y esta la permite absorberse fácilmente. Y por eso es que se incluye en muchos alimentos y es muy buena en estos fenómenos de absorción. Vamos a ver también que dependiendo de las condiciones a las cuales sometamos nosotros a las proteínas,
vamos a tener, en principio puede ser que tengamos una proteína globular bien definida o una proteína globular con regiones más o menos desordenadas, como les comentaba un poquito en el caso de las caseínas. En el caso de las proteínas globulares, pues está la lisosima, las globulinas, la lactoglobulina, la ovoalbúmina, o pueden ser que tengan, por ejemplo, sean proteínas no globulares, como las que están en el gluten, en el trigo. Bueno, dependiendo de cómo se procesen, vamos, si se someten a cizalla, si se someten a condiciones de temperatura, presión, concentración, pH, fuerza iónica, van a cambiar la capacidad en cómo van a interaccionar e incluso cómo se pueden absorber en las interfaces. Y bueno, de ahí que su funcionalidad puede ser que nos forme una red tridimensional, puede ser que nos forme una red fibrilar, como por ejemplo en el gluten, o puede ser que nos estabilicen muy bien una emulsión. Y de esto, por ejemplo, se puede previo saber hacia dónde puede ser su mejor aplicación cuando nosotros analizamos y estudiamos esta capacidad de absorberse en una interfase líquido-aire o líquido-aceite, por ejemplo, para una emulsión. Bueno, también depende mucho de su estructura supramolecular y si tiene la capacidad o no de ensamblarse. Entonces, de aquí que hay que empezar a reconocer en las proteínas de origen vegetal qué tipo de estructuras tenemos y qué cambios van a tener cuando las sometemos a diferentes condiciones o las combinamos con otros productos. Bueno, entrando a las proteínas de origen vegetal, vamos a ver que las que actualmente se han estudiado, por aquí tenemos unas, esto está reportado en un artículo precisamente sobre el comportamiento de propiedades de interfase de proteínas. Este es de la revista de Ciencia de Coloides e Interfaces, sería traducida. Y vamos a ver que en general los estudios de proteínas de origen vegetal se han centrado particularmente en proteínas de soya, de trigo, de chícharo, de arroz, de maíz, de arroz. También, por ejemplo, dentro de otros, aunque no está especificado, ya he encontrado varios importantes sobre el garbanzo. Y bueno, dentro de esto se ha visto que dentro de las proteínas de origen vegetal, lo que destaca es en todas estas destaca el mayor porcentaje las globulinas, por lo que el mayor porcentaje de los estudios pues se han enfocado en ver el comportamiento de las globulinas. También encontramos presente algunas albúminas o diferentes mezclas u otras que incluso no están bien reconocidas. Bueno, ahora entonces vamos a ver si el porcentaje principal de proteínas o del tipo de proteínas que se encuentran en los vegetales, igual en los cereales, son las globulinas, pues vamos a reconocer qué características tienen que me pueden, o que puedo identificar o que me pueden impactar o que puedo visualizar en sí, como propiedades de superficie o donde al estudiar sus propiedades de superficie puedo yo detectar su funcionalidad o no. Vamos a ver que las que se encuentran principalmente en las que se ha detectado en la mayoría de estas proteínas que les mencioné de origen vegetal, pues se encuentran las globulinas, destacan la 7S y la 11S. Estas, por ejemplo, la 7S incluso se le conoce o se le identifica como bicilina y a la 11S como una legúmina. Generalmente, si pueden ver, estas son, estos tipos de proteínas tienden a ser globulares, no suelen ser tan flexibles, aunque por ejemplo vean la alfa-gliadina que se encuentra en el trigo, vean cómo su estructura es más flexible y por eso fácilmente cuando nosotros las combinamos con agua forman esa red fibrilar característica del gluten. Bueno, tienen además la característica de que tienden a agregarse. Obviamente va a depender del pH, la I significa fuerza iónica o de las características iónicas del sistema y del procesado. Estas globulinas tienen la característica de que se suelen agregar muy fácilmente. Al agregarse tan fácilmente, ¿qué me genera? Que cuando están en una interfase líquido-aire,
tienen una difusión muy lenta en comparación, por ejemplo, con las caseínas, aunque las caseínas, por ejemplo, también tienden a agregarse, esa característica de flexibilidad en su estructura les permite estar más abiertas a interaccionar más fácilmente y se difunden también más fácilmente porque son fracciones más pequeñas. Y bueno, el hecho de que tengamos nosotros proteínas de origen vegetal que suelen agregarse, donde básicamente tenemos globulinas que suelen agregarse, esto nos va a generar que en una interfase se van a difundir lentamente y los enlaces, ya una vez que están absorbidos, como dice aquí, los enlaces en el plano, pues, o en la interfase que se está generando, son débiles. Entonces esto me va a dar, ¿qué va a generar? El que sea una difusión lenta, que al formar un sistema disperso, si quiero formar una espuma con ellos o una emulsión, tengo que dar un procesado mayor o más tiempo porque no vas a formar una espuma tan rápido, por ejemplo, como cuando empezamos a batir el huevo, ¿no? O la clara del huevo. Y además que una vez que se forma esta espuma, pues puede no ser muy estable porque hay poca interacción, es muy débil la interacción cuando están en esa interfaz. Entonces, fácilmente esta puede superar las fuerzas de tensión, por ejemplo, hacia el interior del agua o del aceite e impedir que se mantenga estable el sistema. Entonces aquí es donde viene el reto de empezar, de querer conocer más a las proteínas de origen vegetal y el por qué, por ejemplo, a veces si queremos nosotros aplicarlos en diferentes sistemas alimenticios, hay que someterlos o a tratamiento térmico para desnaturalizarlos o a un procesado ultrasónico también para tratar de disgregar. Si es leve, pues empezamos a disgregar. Si ya es un proceso de ultrasonido mayor, pues incluso podemos generar que la estructura se abra un poco. Incluso por eso a veces necesitamos trabajarlos en diferentes condiciones de pH o fuerza iónica para facilitar estos fenómenos de absorción. Y aquí es entonces donde tenemos que reconocer cuál es la funcionalidad que necesitemos integrar en una proteína de origen vegetal para poderla equiparar o comparar o introducir como sustituto de una proteína de origen animal, que es mucho como que bueno, es una de las opciones, ¿no? Que se busca ahora con las nuevas tendencias a sustituir proteínas de origen animal, por un lado. Por otro lado, pues hay quien gusta más de consumir proteínas de origen vegetal simplemente por el hecho del gusto. Y aquí es donde viene el reto de decir, ok, pero vas a tener estas complicaciones, ¿no? Pero se pueden resolver. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, ¿qué es lo que se puede hacer con este tipo de proteínas que se suelen agregar? ¿No? Decimos, hay forma de resolverlo. Bueno, tenemos que se puede calentar y podemos en este caso, al momento de que nosotros calentamos, pues hacemos una desnaturalización de la proteína, incrementa el tamaño y alteramos la superficie y la hidrofobicidad de la superficie. Entonces, esto facilita que se absorba y que lo que absorba sea con mayor interacción, que la fuerza de interacción entre las partículas absorbidas sea mayor y formen una interfase, una capa en la interfase más elástica, por decirlo así. También podemos nosotros, decía, cuando aplicamos puede ser ultrasonido o incluso puede ser mediante presión, en la reducción de tamaño. Entonces, disgregamos y entonces tenemos igual nuevamente a más partículas, aumenta la hidrofobicidad en el sistema global. Tenemos también que se ha aplicado, hay estudios donde se han aplicado enzimas y pues lo que hacen es, se hace una hidrólisis enzimática, que pues la enzima va directamente a romper ciertos enlaces y en esto, pues, la consecuencia es que se aumenta el número de grupos expuestos que con características hidrofóbicas. También se ha hecho algunos en donde se hace una modificación química que se les pega ahí un grupo que sea altamente hidrofóbico para aumentar su capacidad de absorberse en la interfase. O también lo que se hace es, se combina con otro tipo de proteína o con otro tipo de con algún tipo de polisacáridos que forman de tal forma que se genera un complejo proteína polisacárido y el polisacárido
de alguna forma le provee ciertas características hidrofóbicas. En el laboratorio, hasta el momento donde hemos hecho hemos hecho tratamiento térmico, aplicar diferentes condiciones de ultrasonido, ahí seguimos en ello, y también hacemos combinarlo con diferentes tipos de polisacáridos, ¿no? Bueno, continúo. Ok. Bueno, entonces ya más o menos les platiqué un panorama general de lo que les quería resaltar en torno a las características de las proteínas de origen animal y de origen vegetal. Ahora a lo que voy es a los diferentes sistemas dispersos donde pueden participar o donde integramos generalmente las proteínas. Bueno, y aquí me estoy yendo a los casos específicos de alimentos, porque como bien les decía, esto no es limitante al área de alimentos, ¿no? Bueno, pues tenemos en el chocolate hay algunas características donde tenemos un sólido dispersión. Los geles, en este caso las gelatinas, aunque es un sistema coloidal, aquí bueno, sí alteramos las propiedades y sí también nos impacta, aunque en la superficie no, más bien aquí es interacción proteína-proteína, pero el hecho, por ejemplo, de modificar su hidrofobicidad también nos va a modificar las características de gelificación de estas proteínas. Entonces, tenemos también que algunas funcionan para dar cierta suspensión en los jugos, aunque esto es más común con los polisacáridos, pero algunas pudiesen ocuparse. ¿Saben? En los batidos en alimentos, estas horas de ser usado mucho que hacen malteadas, allí juegan un papel importante las proteínas, generando la suspensión también y la espuma, ¿no? Tenemos las espumas, desde luego. En las harinas bueno, no es sencillo considerar un sistema disperso, pero bueno, en la imagen ya estaba incluida. Las cremas batidas, claro que sí, y la leche, pues son como que sistemas coloidales clásicos, ¿no? Entonces, esto es un poquito la idea de esta imagen es un poquito, que veamos que sistemas dispersos, básicamente en cualquier producto alimenticio lo podemos encontrar. De allí la importancia. Y bueno, y estos sistemas dispersos en su mayoría están estabilizados por proteínas. De ahí la importancia de identificar la funcionalidad de las proteínas al generar estos sistemas dispersos. Y bueno, aquí tenemos que los sistemas dispersos ya que los que visualizamos en un producto suelen ser sistemas ya muy estables. Sin embargo, el proceso para llegar a esa estabilidad, pues lleva varios estudios o aplicaciones previas. Digamos, si nosotros queremos hacer una crema batida que tradicionalmente se hace de proteína láctea, pues tendremos que identificar y con otro tipo de proteína de origen vegetal, qué características tengo que cubrir. Y bueno, lo primero que vamos a tener es que lo más probable es que nuestro sistema sea inestable. De por sí, los sistemas coloidales tienen la naturaleza de ser termodinámicamente inestables y nosotros los podemos lograr hacer cinéticamente estables, modificando las características de absorción y las propiedades de la interfase que se genera de estas proteínas. Y bueno, allá voy un poquito ahora sí a platicarles qué es esto de las propiedades de absorción. Bueno, vamos a ver, en los alimentos, dice, las interfaces que separan dos fases fluidas están cubiertas por surfactantes solubles o insolubles. Si nosotros mezcláramos solamente agua y aceite, si ponemos agua, aceite, lo agitamos, vamos a ver que probablemente se mezclen un poco, pero de inmediato en cuanto retiramos la agitación, estas tienden a separarse y ya que esa es su naturaleza. Sin embargo, en los alimentos vamos a encontrar muchas proteínas, nuevamente redondeando, siendo redundante, las proteínas son clave en muchos sistemas alimenticios y estos se van a encontrar en esas interfaces. Precisamente la interfase me refiero al límite entre una fase,
el aceite, por ejemplo, y el líquido que se va a generar o el agua que estoy combinando. Cuando nosotros mezclamos agua y aceite, el aceite lo agitamos vigorosamente, el aceite empieza como a formar pequeñas burbujitas que quedan dispersas en el agua. Cuando nosotros tenemos las proteínas tienden a rodear esas burbujitas de aire y entonces genera una barrera para que vuelvan perdón, esas burbujitas de aceite o glóbulos de grasa y generan una barrera para que se vuelvan a integrar y a coalescer, es el término, donde se van uniendo otra vez todos los globulitos de grasa y finalmente se separan. Cuando nosotros en los alimentos tenemos proteínas, estas tienden a ubicarse en esa interfase y evitar ese proceso de separación. Entonces, ¿qué es lo que hacen cuando estas moléculas se van a esa interfase? Lo que hacen es que disminuyen la tensión de la interfase y le van a dar ciertas características. Se forma una película que, dependiendo de las características elásticas y viscosas que posea, van a hacer que mi sistema sea más o menos estable. Bueno, si nosotros tenemos, por ejemplo, y bueno, el estudio de las interfaces parte de que si nosotros tenemos interfaces puras, como les comentaba, agua pura y aceite puro, se van a combinar, pero rápidamente se van a dejar de combinar. Sin embargo, cuando nosotros caracterizamos estos sistemas, son sistemas muy simples cuando estudiamos sus propiedades en interfase, de tal forma que dan un valor único de tensión de forma instantánea y este valor no cambia. Entonces, tenemos que las propiedades entonces en esta interfase se puede considerar infinitamente flexible para curvarse, es decir, forma una esfera perfecta y la distribución del esfuerzo en el plano está representado por una tensión simple. Generalmente la representamos como sigma cero, el valor del cual depende solo de la naturaleza de los fluidos colindantes. Esto lo que se refiere es que cuando tenemos sustancias simples, van a dar un único valor de tensión que es instantáneo y que es constante siempre. No cambia. Aquí resulta, y esa es la clave de ello, que cuando nosotros cuando las proteínas empiezan a absorber en estos sistemas, cambia esta tensión. Bueno, entonces, en ausencia de contaminantes, me refiero a las sustancias simples, el valor de la tensión que presentan es constante, es isotrópico, es uniforme y es independiente del tiempo. Y esa es, digamos, la clave para el estudio de las propiedades de absorción, que cuando nosotros tenemos materiales puros, estos son valores simples. Conforme se va absorbiendo las proteínas, estos valores van cambiando y es lo que nos permite monitorear esa capacidad de absorberse de las distintas proteínas. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que las proteínas son macromoléculas con una estructura anfifílica, lo cual las impulsa a absorberse en las interfaces fluidas. Puede ser que tenga proteínas aquí en un medio líquido y el líquido interaccionando con aire, en el caso por ejemplo, de una espuma. Y vamos a ver que entonces estas proteínas que están aquí dentro van a estarse acomodando con su parte, tienen su parte, bueno, son anfifílicos porque una parte es afín al líquido o al agua y otro es no afín. Entonces, con su parte afín al agua va a estar interaccionando con este medio y la otra parte no afín, es decir, su parte polar o no polar, va a estar interaccionando con el medio polar o el medio no polar. Entonces, al estar interaccionando con uno y otro medio, generan esa película interfacial. Y lo mismo puede pasar con un aceite-agua. Tenemos igual un componente polar, no polar, y al estarse acomodando aquí las proteínas, donde interacciona su parte polar y su parte no polar con cada uno de los medios correspondientes, forman esa película de interfase. Entonces, lo que nosotros estudiamos en las pruebas de absorción o lo que se estudia es la velocidad a la cual estas proteínas empiezan a migrar y con la rheología dilatacional vemos una vez que migran y que se forma esta interfase, qué características posee, es decir, su carácter viscoelástico, ¿es más elástica o es más viscosa?
Este esquema se ve muy simple y representa incluso surfactantes de bajo peso molecular que encontramos también en alimentos, como son el Twin 20, por ejemplo, no sé si los han escuchado, que son sustancias que se suelen absorber también muy fácilmente. En el caso de las proteínas, vean, esto es como que representa, la imagen de abajo representa de alguna forma más clara lo que una proteína podría ser. Generalmente tenemos las proteínas globulares. Esta, por ejemplo, esta es como más clásica de lo que vemos en las proteínas vegetales. Esta, por ejemplo, que es Random Coil, se parece un poquito más a las caseínas. Entonces, una vez que estos se empiezan a absorber, bueno, la proteína generalmente se disuelve, se dispersa en agua, no se disuelve, se encuentra dispersa y tiende a absorberse la interfase. Y una vez que llega a esa interfase, o sea, el punto medio entre una fase y otra, tiende a desplegarse conforme avanza el tiempo, es decir, el resto de sus grupos hidrofílicos o hidrofóbicos, dependiendo hacia qué medio queramos. Los hidrofílicos tienden a interaccionar más con el agua y los hidrofóbicos pues más con el aceite. Con el tiempo tienden a extenderse y esto es lo que nos va a dar su capacidad de absorción. Entonces, tras la absorción, dice, la proteína se autoensambla en nanocapas viscoelásticas y disminuye la tensión interfacial. Generalmente lo que vemos aquí en este gráfico es un gráfico característico de que solemos obtener con las proteínas, es decir, este fenómeno representado gráficamente con los valores que se pueden obtener en los diferentes instrumentos, donde lo que se monitorea es la tensión interfacial y se observa el cambio en función del tiempo, cómo va reduciendo hasta cierto límite. Bueno, vamos a ver que las interacciones que se vayan a dar al momento que están las proteínas en nuestro medio, es decir, la proteína y el entorno líquido, van a determinar las características y la cinética del proceso de absorción. Y pues a su vez va a estar controlado o dictado por diferentes debemos tener en cuenta, como son pues el peso molecular, el radio hidrodinámico, el punto isoeléctrico, la carga, los residuos hidrofílicos o hidrofóbicos que tengan disponibles. Y también lo que nos va a impactar aquí, que es importante, es ver las características de la interfaz, es decir, aquí también qué concentración, es decir, la composición, qué concentración se va a generar, se va a emplear, la carga superficial o la presencia de sitios activos en la interfase que podamos tener. Cuando nosotros tenemos los sistemas, en la formación de los sistemas coloidales que les comentaba, tenemos la interfase aceite-agua, se adiciona, por ejemplo, la proteína, y esta es como, me gustó la representación que tiene, porque esta es como más clara, como el globulito de aceite que se dispersa está cubierto por las partículas de material surfactante, en este caso sería la proteína. Así es como se forma esa capita, y esa capa es la que nosotros analizamos en las propiedades viscoelásticas. La velocidad a la cual se genera esta capita es lo que nosotros revisamos al momento de ver la absorción, el fenómeno de absorción. Vemos también que puede ser esta capa o esta velocidad de formación de esta capa o las características de esta capa se pueden modificar cuando tenemos biopolímeros añadidos que pueden generar diferentes situaciones como una doble capa o incluso hasta una triple capa. Entonces, esto es un poquito para comentarles toda la inmensidad de cosas que pueden suceder en algo que al microscópico, y es lo que nosotros tratamos de detectar cuando hacemos, por ejemplo, la aplicación de proteínas de origen vegetal en interfaces simples o ya en sistemas más complejos donde tenemos polisacáridos, otras proteínas, otros componentes sales, iones, que son los que nos alteran el sistema. Este tipo de gráficos que son los que se generan y que está representado aquí de forma más general. Vemos entonces, lo que se hace es que se monitorea los cambios de la tensión en la interfase, se coloca, me voy un poquito a la técnica. Aquí esta es una de las técnicas y ahorita me regreso a explicarlas. Una de las técnicas que se emplea para hacer estos estudios es la de gota colgante. No es la única,
aunque sí es una de las más reportadas, donde se forma una gota. Decía una de las diapositivas que cuando son líquidos puros, la interfaz es completamente flexible para curvarse completamente, entonces forma una esfera perfecta, como la vemos aquí así en la imagen. Conforme se va absorbiendo la proteína, ya no es tan flexible y se disminuye la tensión en la interfase. Entonces, esto da como consecuencia que se elonga la gota y esto es lo que se monitorea, el cambio en la forma de la gota que me está hablando del proceso de absorción que se está dando. Bueno, estos cambios generalmente se registran como cambios en la tensión de, de esa interfase y por lo general se describen o son descritos por 3 fases, en donde la primera fase es la inducción, que corresponde, aquí están representadas el régimen 1, régimen 2 y régimen 3, donde las partículas de proteína van poco a poco encaminándose a la interfase. El régimen 2, que es cuando está disminuyendo de manera más exponencial la tensión, que es cuando se están acomodando, ya están logrando formar esa interfase o esa capa interfacial, las proteínas. Y la tercera parte, que es, ya formaron la capa interfacial, pero todas las demás proteínas se están reacomodando, todavía se generan este tipo de cambios. La imagen de abajo está también representando un poquito con otro tipo de esquema, ¿no? Las proteínas que se están acercando a la interfase, cuando ya están formando esa capa en la interfase y cuando están reacomodando las estructuras en la interfase. Y es lo que nosotros podemos monitorear e interpretar para ver la capacidad de formar un sistema coloidal, por ejemplo, con estas proteínas. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, como comentábamos, ¿no? Comparativamente las proteínas de suero, por ejemplo, que son las lácteas, con las proteínas vegetales, pues las lácteas tienen propiedades de absorción mayores, tienen una más rápida absorción, por ejemplo, vemos que en una interfase, en fracciones de segundo, ellas ya están en la interfase, completamente rodeando esa interfase, por eso que son más eficientes y forman espumas más finas, por ejemplo. Y en el caso, comparativamente hablando con las proteínas de origen vegetal, vean, por ejemplo, en la misma fracción de tiempo, aún no es tan lenta su absorción que aún no terminan de cubrir completamente ese sistema. Ahora, ¿qué sucede? Que esto me está dando, cuando se sucede esto, tenemos regiones donde no hay proteína absorbida. Entonces, rápidamente, generalmente en el procesado de alimentos estamos hablando, cuando se forma un sistema disperso, estamos hablando de segundos o fracciones de segundos. De ahí la importancia de reconocer la velocidad de absorción, porque en fracciones de segundos, esa diferencia de absorción me va a generar una espuma muy fina y estable o me va a generar una espuma muy gruesa y que rápidamente se va a deshacer, por ejemplo, y lo mismo en las emulsiones, porque tienen estos espacios que quedan sin proteína, son los que están disponibles para que por ejemplo, si estamos hablando de una burbuja de aire, se conecte con otra burbuja de aire y aquí colisione, ¿no? Entre ellas se unan y pues ya, ¿cuál es aquí o cómo se llama cuando las burbujas? Se me fue el nombre, pero en el caso de las emulsiones es coalesce cuando tenemos globulitos de grasa. Entonces esto permite y encuentra otra burbuja, otro glóbulo que tiene esa área disponible, y entonces coalescen y ya no es tan eficiente la formación. En algunos casos, por ejemplo, si nosotros viéramos una combinación de proteínas, de lácteas, por ejemplo, con vegetales, pues dominan y suele ser favorable en algunas ocasiones si queremos hacer sustitución parcial de proteína láctea con proteína de origen animal, perdón, con proteína de origen vegetal. Esta es una opción, pero también hay forma de modificar, o es lo que estamos revisando, cómo modificamos estas características de absorción para poder lograr lo que puede ser una proteína láctea, aunque quizá no se llegue a la misma
a la misma capacidad de absorción, pero sí a lo mejor a la misma capacidad de estabilizar los sistemas. Y bueno, en la parte baja lo que vemos, pues es que obviamente va a ser más estable un sistema que se absorbe rápidamente y forma una capa, una monocapa firme, a uno donde no forma rápidamente su monocapa. Bueno, la forma en cómo nosotros estudiamos esta formación de las o esta absorción se llaman cinéticas de absorción, donde relacionamos estos cambios de la tensión que les mostraba antes con respecto a la tensión de un material puro que casi siempre es agua, y es lo que vemos aquí representado en la primera gráfica. Entonces, básicamente lo que nosotros obtenemos es la velocidad, la pendiente de la curva en los tres procesos que tenemos, aunque los procesos, por ejemplo, de difusión y absorción, están también definidos por ciertas ecuaciones, ¿no? Y es lo que aquí pueden ver un poquito cómo se representado gráficamente, cómo podemos obtener las constantes de las cinéticas, cómo se están dando y comparar, ¿no? Los valores entre las diferentes proteínas, que en esa teoría no es complicado, se ven las ecuaciones, pero ya que se familiariza uno con ellas, pues no es muy complejo. Les platicaba un poquito también sobre la técnica, cómo era, que ya lo habíamos visto, que se empieza a absorber, se elonga, y eso es lo que nosotros hacemos. Bueno, ahora eso es en cuanto a la formación o a la absorción. Una vez que se genera esa interfase, esta va a tener ciertas propiedades, ya que se formó. Y bueno, esta va a depender de las moléculas anfifílicas que tenga, que van a absorberse y a formar esa capa, que a su vez le va a dar propiedades mecánicas complejas, de tal forma que puede manifestarse un carácter viscoelástico. Y aquí es donde entra la otra parte que les quería comentar sobre la reología de interfase. En este caso, es una reología que no sale un poquito de la convencional que siempre conocemos. Se ha estudiado más recientemente este tipo de reología, donde tenemos opciones de hacerlo por cizalla o de forma dilatacional. En el caso de cuando tenemos instrumentos como la gota que está colgando y que se está deformando, tenemos la opción de la reología dilatacional, donde identificamos la viscosidad y la elasticidad interfaciales dilatacionales. Bueno, entonces, en sí este tipo de reología estudia la interfase, la reología de la interfase estudia las propiedades mecánicas de esta interfase con la superficie en cuestión considerada como un medio continuo de 2 dimensiones, es decir, lo visualiza de una forma más simple, y está la clásica de cizalla, como la que solemos aplicar en la cizalla que se aplica en las pruebas convencionales, y está y bueno, este es un ejemplo de cómo se hace en lugar de tener cilindros concéntricos. No sé si por ahí alguien recuerden alguna práctica, la reología de cilindros concéntricos. En este caso, la cizalla se hace con un bicono que se coloca en la interfase entre el líquido y el aceite, por ejemplo. Y así es como se puede medir la reología de cizalla en interfase. Y nuestra otra opción, que es todavía la que más se reporta y todavía es la que más se encuentra, es la dilatacional, donde una vez que se elonga nuestra gotita y ya se absorbe la proteína, y eso lo sabemos porque ya no hay cambio en la tensión, entonces se hacen ciclos de compresión y expansión, es decir, se dilata y se contrae la gotita, y por eso se llama reología dilatacional. Y dependiendo de la respuesta que tenemos al momento que en el cambio en la tensión de la interfase, al momento que se expande y se contrae la gotita, nos va a reflejar las propiedades viscosas y elásticas de esa capa. Y bueno, ¿por qué? Porque al momento de expandirse o dilatarse, dilatarse es expandirse o comprimirse, vamos a ver que las proteínas se van a estar reacomodando de cierta forma, dependiendo del carácter que tengamos. Entonces nosotros de ahí podemos interpretar el carácter elástico y viscoso dependiendo de la respuesta. Estos cambios, como se esté reacomodando la proteína, también se va a manifestar en cambios en la tensión.
Y ya en el instrumento, con ciertas ecuaciones, pues ya nos va a permitir obtener los módulos viscoso y elástico dilatacionales e interpretar qué carácter viscoelástico tiene. Y bueno, están los casos extremos, cuando nosotros encontramos una frecuencia de compresión baja, entonces la monocapa siempre va a tener tiempo para alcanzar el equilibrio, entonces no va a haber resistencia a la compresión y ahí decimos que no hay carácter elástico se comporta más bien como un material viscoso y de forma contraria, a altas frecuencias, no tiene tiempo de comportarse con un material insoluble y entonces es elástico. Es como pues nosotros podemos interpretar. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se ve un poquito poderlos familiarizar con el carácter elástico y con cómo la estructura me está diciendo algo sobre la estructura de esa interfase. Veamos, por ejemplo, aquí están los módulos viscoso y la componente elástica y la componente viscosa, y cómo, por ejemplo, el hecho de que se mantengan constantes me está hablando de una interfase firme, de una monocapa que vean, tiene bien definida, que puede tener cierto espesor además, y cuando entre mayor, más densa es la monocapa, mayor son los valores del módulo elástico, por ejemplo. Y cómo conforme van cambiando el hecho de que disminuyan estos valores del módulo, por ejemplo, elástico, me está hablando de que es menos densa la monocapa y que tengo menos proteína ahí absorbida. Así es como nosotros lo podemos interpretar estructuralmente. Y bueno, podemos obtener muchas otras características como la concentración de absorción crítica, que es el límite o de concentración de proteína que puedo tener para cubrir cierta interfase, que bueno, ya la podemos nosotros interpretar a partir de estas curvas, y la concentración de exceso de superficie que nos va a ayudar a definir, por ejemplo, qué cantidad de proteína necesito para tener estable un sistema sin tener en exceso la proteína, porque tener en exceso una proteína para formar un sistema coloidal también a veces puede ser perjudicial. Y bueno, pues ya concluyo, pero retomando, ¿no? Que el espumado y la emulsificación están relacionados con la cinética de absorción de las moléculas de surfactante y que la velocidad de los procesos de inestabilidad en un sistema disperso se puede afectar por las monocapas de surfactante, es decir, estas capitas que les decía yo de proteína que se forman. Y cuando estas son muy compactas, pueden reducir la velocidad de los fenómenos de inestabilidad de un sistema que formemos. Y bueno, dice que el hecho más importante es la compactación de la monocapa, que eso tiene una correlación con la reología interfacial, es decir, su carácter elástico, que es como les mostraba en la diapositiva anterior, debido a que entre más densa es la monocapa, es más rígida, es más elástica y me va a dar un sistema más estable, y puedo yo intuir que esa proteína, si me da un valor de elástico más alto, me va a generar un sistema más estable, ¿no? Y bueno, aquí va un poquito cómo, por ejemplo, en los sistemas que nosotros que estudiamos, no es lo mismo hablar de un sistema modelo, porque entre que un sistema, ya cuando tenemos un sistema, pues ya comercial, ¿no? Ya la aplicación en un producto comercial, ya que se va aumentando la complejidad de los sistemas. Y desde el punto de vista de interfaces, pues así se nos va complicando. No es lo mismo decir solo tengo mi surfactante que se va a ir a la interfase, a cuando ya tengo una emulsión, un producto comercial, que no solo tengo surfactantes, tengo proteínas, tengo polisacáridos, tengo iones que me están interfiriendo, y eso es parte de lo que hay que identificar o estudiar cuando hablemos cuando queremos ver la aplicación de proteínas de origen vegetal. Y bueno, aquí algunos datos, por si les interesa contactarnos, a alguien le interesa pues trabajar en esto, si tienen proteínas que les interese ver cómo las podemos analizar, pues adelante, aquí están los datos, ¿no? O por cualquier duda. Y pues muchísimas gracias por su atención, y pues cualquier duda, aquí estoy, ¿no?
¿De qué tipo de vegetal son las proteínas que están trabajando? Hemos trabajado proteína de chícharo, proteína de arroz, de garbanzo, de calabaza. Creo que son las principales que hemos ahorita trabajado. Y actualmente estamos trabajando con la proteína de grillo. Estamos empezando con ella, aunque no es de origen vegetal, pero también tiene más características, se parecen más sus características estructurales a las vegetales que a las de origen animal, bueno, que las lácteas o a las de huevo, por ejemplo. ¿Y cuáles son las que mejores resultados le han dado? Hasta ahorita incluso se ha documentado la de chícharo, ha dado buenos resultados, y también la de garbanzo, aunque el asunto con estas, sí hay que modificarlas, ese es el problema. Estamos todavía en viendo cuáles son las mejores condiciones o de modificación, porque si pone uno tal cual así como la caseína y la dispersa en agua, no da desde luego la misma funcionalidad. Y hemos estado empezando a trabajar aplicando ultrasonido, y pues sí les favorece. Y las que más hemos visto que sí funcionan son las de garbanzo y las de chícharo. Ok, una más, dice, ¿la velocidad de absorción de la proteína en un sistema se da por su origen vegetal o animal? Se da por el tipo de fracciones de proteína que tenga, por las fracciones que tenga de la proteína y qué estructura tiene esta fracción de proteína. Entonces, vemos que en el caso de las lácteas, encontramos las caseínas, que esas no las encontramos en las proteínas vegetales. Y las caseínas se absorben, su velocidad de absorción es muy alta en comparación con las otras por la estructura, que es de las más flexibles que hay, y no tiene una estructura tridimensional bien definida. Se comparan quizá un poquito más con las globulinas, que son las que encontramos en el suero de leche, pero básicamente depende de la fracción de proteínas que tengan. O sea, tenemos proteínas de origen vegetal e incluso animal, pero dentro de esos hay diferentes tipos de proteínas. Entonces, más bien va a depender del tipo de proteínas que tengan ahí integradas, porque aún las proteínas de origen vegetal no todas tienen la misma proporción, por ejemplo, de globulinas, de visilina y así. Mm. Sí, la última pregunta. Las proteínas de garbanzo, ¿en dónde las podría aplicar? Pues de hecho ya hay unas donde se han hecho merengues de garbanzo, incluso también en malteadas se pueden aplicar, y sí, incluso hasta se han hecho geles de garbanzo y de chícharo. Aquí el asunto también con este tipo de proteínas es el sabor, porque la gente cuando ve, por ejemplo, un merengue, pues está más acostumbrado a un sabor que está asociado al producto lácteo. Pero aquí el problema también principal en cuanto a las proteínas vegetales es el sabor. Ujú. Sí, porque tengo entendido que las proteínas, bueno, sobre todo el garbanzo como que tiene ese, Ajá. ¿verdad? Sí, 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 porque sí, aquí. Ujú, es el problema que nosotros tenemos al integrar una harina de garbanzo, tiene ujú, panificación, pero en base a algo dulce. ujú. Sí, Sí, porque aquí el problema es que es muy dominante su sabor, sí, y no totalmente a la gente le agrada, sí. sí. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Lupita. Nos da mucho gusto que haya estado con nosotros y con respecto a la constancia se la hacemos llegar. Sí, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme a participar en este escenario. Esperemos que no sea la última vez. Sí, esperemos que no. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias, doctora. No, de qué. Gracias.